Para poder entender el cine italiano y sus antecedentes en el neorrealismo, es sumamente necesario entender el contexto histórico tanto italiano como mundial. En el contexto de Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini establece un régimen fascista autoritario de la mano del Partido Nacional Fascista, el cual luego pasa a convertirse en el Partido Fascista Republicano entre el 1943 y 1945. A su vez, Alemania también atravesaba un gobierno autoritario con Hitler en el poder, que de igual modo empezó con un partido socialista y luego se transformó en el partido nazi. El cine fascista italiano se caracterizaba por la censura. Solo se podían realizar comedias musicales u obras históricas que no reflejen en nada la situación que atravesaba el país en ese momento. Luchino Visconti decidió romper con las reglas establecidas por el fascismo y plasmar en el film Obsessione la realidad sobre la pobreza italiana, los espacios llenos de ferias al aire libre, el miedo a la inestabilidad que sufren los personajes, como el de Giovanna, que no se abren a dejar lo poco que han conseguido por ese temor a no conseguir trabajo y vivir en la miseria. Podemos observar cómo Visconti pone en juego en el relato una trama aparentemente atravesada por el romance entre Gino y Giovanna, pero que en la realidad se enfoca la película es en recalcar constantemente, a través de sus personajes y su contexto, una realidad social italiana abatida por la guerra. Desde el accionar de los personajes principales, Giovanna se casa con alguien bien posicionado económicamente, más por su condición de trabajo, con la esperanza de no tener que depender del trabajo, pero sin embargo termina aferrada a la cocina del bar. En cuanto a Gino, podríamos decir que es un soñador y un valiente, ya que no pertenece a ningún lugar y vive viajando sin dinero, pero también a este mismo se lo caracteriza todo desprolijo, como con sus trapos todos rotos y zapatillas rotas, y más adelante en el film, una vez que se establece con Giovanna en el bar, su vestimenta cambia notoriamente. Gino es un vagabundo sin dinero que va viajando de ciudad en ciudad, trabajando de lo que consigue. Podemos observar esta situación, por ejemplo, en la escena del tren.
Cuando van a la ciudad podemos ver claramente cómo esta crisis afecta sin duda a la gente, ya que hay mucha cantidad de feriantes tratando de sobrevivir. A su vez, dicha crisis social se ve reflejada en el contexto del film varias veces. Vemos al español que está en la misma situación, yendo a probar suerte a las ciudades como feriante. O también lo podemos ver en el concurso de serenatas en la ciudad, en la cual eran muchos los participantes que se querían ganar el dinero. Otro punto que refuerza esto es la cantidad de marineros que hay en la ciudad, ya que las embarcaciones, como se menciona también en la película, parecería ser la única salida de un trabajo estable. También lo vemos cuando Gino y el español alquilan una habitación, con la exigencia de la dueña de un pago inmediato. Indudablemente es interesante cómo la puesta en escena que Visconti propone dice mucho más de lo que se cuenta en el relato, generando que el espectador sienta ese ambiente pesado y de desesperanza que había en la Italia de posguerra, dejando un mensaje pesimista, con un final trágico pero realista. Este final nos invita como reflexión final a pensar que ni el amor puede hacernos olvidar un poco el contexto amargo que se estaba viviendo, ni hacer que todo mejore, ya que la crisis social lo sobrepasa. Para Gauguin, Obsessione es un antecedente del neorrealismo, ya que surge en términos de fascismo italiano, y este se opone en cuanto al lenguaje sobre los films que se realizaban a favor de ese mismo. Es la primera película que se opone a las reglas fascistas de lo que se puede mostrar y lo que no. Visconti rompe con esas reglas y se acerca a lo que era la realidad italiana.